Hola, antes de comenzar a explicar el procedimiento para un cupo de exportación para un producto mexicano, que en nuestro caso va a ser los textiles, pues nos gustaría como empezar introduciendo para empezar el tema sobre los cupos, sobre qué es un cupo, quién puede solicitarlo, los tipos de cupo que iremos mencionando durante el video. Y bueno, para comenzar, para dar introducción, me gustaría decirles que un cupo tiene como propósito la importación de un monto determinado de un producto o mercancía con un arancel, o sea, un impuesto, menor al que aplica a las mercancías que se importen sin este beneficio. Y la autorización se otorga a través de un certificado de cupo y tiene vigencia determinada, es decir, la cual se establece en el propio certificado. Y pues bueno, los cupos permiten a las empresas o personas físicas usuarias, o a las morales, disminuir los costos de sus importaciones, haciéndolas más baratas y en consecuencia más atractivas y más competitivas respecto a otras operaciones que no se realizan bajo este mismo esquema. También este beneficio representa un ahorro real, ya que puede ser cuantificable en términos económicos. Y pues los cupos bajo el régimen de exportación, aún administrados por México, son aplicados por otros países conforme a lo negociado a los tratados internacionales. Entonces, este es un beneficio. Y también estos cupos propician, la oportunidad para que las mercancías nacionales lleguen a los mercados extranjeros en condiciones preferenciales frente a los competidores de otros países, ya sea al pagar un arancel menor o por tener acceso al mercado que puede ser limitado o restringido para terceros. Bueno, pero ya vimos que es un cupo, ahora vamos a ver quiénes pueden solicitar un cupo. Puede solicitar un cupo las personas físicas o empresas establecidas en México que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de Economía, la SE, para cada tipo. Es decir, los cuales pueden consultar a través de la página de la Secretaría de Economía, accediendo a la información del producto o cupo de su interés. Los requisitos también se pueden consultar directamente en los acuerdos publicados en el diario oficial de la Federación de cada caso, porque pues cada caso es diferente para cada producto. Y bueno, ¿cómo se obtiene un cupo? Para obtener un cupo se deben realizar dos trámites ante la Secretaría de Economía. Uno de ellos es solicitud de asignación de cupo y solicitud de expedición de certificado de cupo, que son los montos, mecanismos, criterios, requisitos y vigencias con los que se asigna, cada cupo, y se establecen mediante acuerdos emitidos por la Secretaría de Economía y se publican en el Diario Oficial de la Federación. Actualmente existen dos vías para ingresar solicitudes de asignación y de expedición de cupo. La primera es a través de Internet en la dirección www.ventanillaunica.gov.mx y la segunda es en las oficinas de atención al cliente, también conocidas como representaciones federales, y se encuentran en los distintos estados de la República Mexicana. Existen tres tipos de mecanismos a través de los cuales se asignan los cupos. El primero es la licitación pública. Este es el procedimiento mediante el cual se distribuye el monto de un cupo entre aquellos interesados dispuestos a realizar el pago por la adjudicación de una parte del cupo con base a los precios más altos ofrecidos. Los interesados para sacar el cupo tienen que acudir presencialmente a un evento en la Secretaría de Economía a presentar sus ofertas en un escenario de libre competencia, y las autoridades participantes realizan la revisión de las ofertas, así como el cumplimiento de los requisitos necesarios, como son los formatos, los cheques, entre otros. Y se adjudican las posturas válidas, es decir, aquellas que cumplen con todos esos requisitos. El mecanismo de licitación pública requiere que la autoridad realice una publicación de una convocatoria, así como de las bases de la licitación, en donde se explicarán todos los requisitos y pasos necesarios para poder participar en la misma.
El segundo mecanismo es la asignación directa y esta consiste en la distribución del monto determinado de un cupo entre un número de personas o empresas interesadas con base en ciertos establecidos, por ejemplo, el nivel de participación en la producción nacional, nivel de participación en exportaciones, nivel de participación de consumos, entre otros. Hay cupos bajo este mecanismo que pueden estar dirigidos únicamente a un sector beneficiario, por ejemplo, productores de derivados lácteos, productores de juguetes, entre otros. Y si el solicitante cumple con todos los criterios establecidos definidos por la Secretaría de Economía, el monto de este cupo se lo autoriza y se le entrega un certificado de cupo. Y el tercer mecanismo es el primero en tiempo, primero en derecho. Y este consiste en la distribución del monto determinado de un cupo conforme al orden de relación de las solicitudes de los interesados. Es decir, que conforme van recibiendo por la autoridad y hasta agotar existencias. Y puede dar el caso en que los cupos se asignen con la combinación de los mecanismos antes ya dichos. Existen 337 cupos. 256 cuentan con un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación y se encuentran vigentes. Y los 81 restantes no cuentan con un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación y por tanto no están vigentes. Bueno, a mí me tocó hablar acerca del proceso de exportación en el rubro de los textiles. Para ser un poco exactos, el 26 de enero del 2017, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial los rubros que se deben de cubrir durante este proceso, que es el que voy a mencionar a continuación. Los cupos para exportar a Estados Unidos, tanto como a Canadá, acerca de los textiles y cualquier prenda de vestir, son desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y es para tener una preferencia arancelaria son los siguientes. Un poquito de lo que es el proceso para realizar estos cupos de exportación en el ámbito de los textiles. Primero que nada, solicitar la inscripción a través de la BUQUEM o mediante el formato en las representaciones federales de la Secretaría de Economía. Estos se pueden bajar en internet o ir a la ventanilla del gobierno. El segundo punto de este proceso para poder solicitar un cupo de exportación en el ámbito de los textiles o cualquier prenda de vestir hacia cualquier país, o en este caso Estados Unidos, Canadá, puede que la representación federal pida, en dado caso, la constancia de registro en un plazo no mayor a 7 días hábiles, es decir, fines de semana no cuentan. Esto quiere decir que esos días serán contados a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la solicitud. O sea, una vez que la representación federal recibe la solicitud, pueden pedir una constancia de registro a los 7 días hábiles desde que se recibió la solicitud previa. Cubriendo ya lo que es el punto número 2, que se pide una constancia de registro, es decir, cuando se recibe la solicitud por primera vez, la representación federal, después de 2 días hábiles pasados a los 7 días hábiles de que se recibió la constancia de registro, la representación federal le dará una constancia a la persona o empresa que está solicitando el cupo 2 días hábiles después de que se recibió la constancia de registro y dicha solicitud. Muchas de las personas o empresas que llegan a solicitar cupos en cualquier producto o mercancía, en este caso nos tocó lo que son los textiles, se llegan a preguntar si estos tienen vigencia en una fecha determinada o por cuánto dura la vigencia, entre otras cosas. La pregunta es no, el cupo de exportación no tiene vigencia alguna, es decir, tiene fecha indefinida, siempre y cuando este se haya concedido bajo los requisitos que se deben de seguir y establecidos por la Secretaría de Economía en su momento. Es decir, que estos requisitos continúen vigentes y no se hayan cambiado en algún momento. En dado caso que se hayan cambiado, se tiene que volver a correr otra vez el proceso y así sucesivamente, pero este es un caso raro, casi los requisitos no cambian. Entonces, estos son los pasos para el proceso de la realización de un cupo para la exportación de los textiles.
Bueno, hablando del despacho aduanero, en sí no es una sola cosa, sino que es el conjunto de todo lo que se tiene que hacer para permitir la entrada o la salida de una mercancía. Para más o menos lo que debe ser o lo que te dice el despacho aduanero es cómo deben entrar y cómo deben de salir las mercancías y por qué lugares está permitido hacer esa importación o exportación, dependiendo de lo que tú estés decidido a hacer. También, cómo deben de ser depositadas, quién es el que puede llevar a cabo estos trámites o qué marcas, qué son los datos que tienen que tener, los impuestos que deben de ser pagados para poder realizar el despacho de esa mercancía y cómo es que los regímenes aduaneros afectan a esa mercancía que tú estás tratando de importar o exportar. Para poder hacer o tener el despacho aduanero válido, se necesita hacer un pedimento, que este es un trámite electrónico, un documento electrónico en el cual uno tiene que solicitar para poder tener en escrito que se desea realizar una actividad de comercio exterior, ya sea de importación o de exportación. Hablando de la vigencia de los certificados de elegibilidad y los cupos de exportación, los certificados de elegibilidad tienen una vigencia desde que el día en que se te entrega, que se firma y se te entrega a ti mismo, hasta el 31 de diciembre de cada año. Esto puede decir que la fecha no es en sí fija de que un año, 2 años, 6 meses, sino que desde que se solicita y se entrega, se firma ese certificado de elegibilidad hasta el 31. Entonces, dependiendo de la fecha en la que se te entregue, es la duración o vigencia de este mismo trámite. Y los certificados que correspondan a los cupos de exportación TPL1 y TPL2 con destino a Estados Unidos tienen una vigencia de 10 días naturales. Eso quiere decir que desde que se pide ese cupo de exportación hasta que pasen 10 días naturales, se puede todavía hacer uso del cupo de exportación. En la asignación directa dice que en caso de que el cupo de exportación TPL1 y TPL2 con un destino a Estados Unidos, el monto disponible para asignarse bajo el mecanismo de asignación directa podrá solo ser solicitado por personas físicas y morales que hayan sido establecidas en los Estados Unidos mexicanos, o sea, en México, y que tengan antecedentes de exportación en la categoría en la que se quiera, por la que se quiera utilizar la asignación directa. Eso quiere decir que alguna otra empresa que sea constituida en otro país no puede ser elegible para la asignación directa, y también otra que no tenga algún antecedente que ya haya hecho alguna exportación o importación de ese producto tampoco puede ser elegible. Los beneficiarios de los certificados de elegibilidad manifestarán conocer la posibilidad de que la aduana de los Estados Unidos o de Canadá no haga efectivo el trato de preferencias arancelarias a la internación de los productos que amparan dichos certificados, por lo que eximen a la SE de cualquier responsabilidad al respecto. Los certificados de elegibilidad son normativos e intransferibles y no eximen del cumplimiento de otros requisitos y demás regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a las mercancías en la aduana de despacho. Los formatos previstos en este acuerdo estarán a disposición de los interesados en las representaciones federales de la SE y en la página electrónica. Mientras que en los transitorios se abroga el presente acuerdo que da a conocer los cupos de exportación e importación de bienes textiles y prendas de vestir no originarios, susceptibles de recibir trato preferencial en el DOF el 30 de diciembre de 2013 y sus modificaciones. La solicitud de asignación para ejercer el cupo en el año 2017 mediante el mecanismo de asignación directa se recibirán a partir de la entrada en vigor del acuerdo y hasta el 15 de febrero del 2017. Los certificados de elegibilidad expedidos antes de la entrada en vigor
del acuerdo seguirán siendo válidos en los términos en que fueron expedidos hasta el término de su vigencia, y en los casos de los TLP1 y TLP2, el monto que ampare en dicho certificado será descontado del monto destinado en el 2017.